Buenas tardes. Bienvenidos a la nueva clase de Historia de cuarto de la ESO. Hoy, como bien sabéis, vamos a estudiar el tema 3, la industrialización de las ciudades europeas. Vamos a ello. En este primer tema vamos a ver el tema del desarrollo de las nuevas industrias y mecanismos que van a hacer que surja en Inglaterra a mitad del siglo XVIII una nueva civilización y una nueva forma de ver el mundo, el mercado y la sociedad. Como apuntes introductorios, vamos a ver una serie de elementos que hicieron que Inglaterra, a partir de 1740, formara parte de los grandes países industrializados y más ricos de toda Europa. Este periodo se llamará Primera Revolución Industrial y tendrá una fecha de inicio hacia 1780 y terminará en 1850. El resto de Europa, como bien estamos diciendo, sobre todo en Estados Unidos y Japón, acontecerá a partir del siglo XIX y del siglo XX para el resto del mundo. Como bien podéis leer, se pasa de producción manual a producción industrial a gran escala. Hay un extraordinario aumento de la población y crecimiento de las ciudades. ¿Qué es lo que desarrolla? ¿Qué es lo que cambia? Se desarrolla económicamente en los países industrializados y son ricos desde entonces hasta hoy. Los cambios sociales van a acontecer en una nueva clase que emerge, que es la burguesía. Es la clase emergente y dominante. Aparte de la burguesía va a surgir el proletariado y se van a conservar estas condiciones hasta nuestros días. El auge del capitalismo, de la banca y las grandes empresas, que aún está vigente, al igual que estas clases sociales, al alza y a la baja, como es la burguesía y el proletario, va a ser otra de las grandes características a estudiar. Como podemos ver en estas imágenes, tenemos a los obreros. El primero, si empezamos por la izquierda, el primero es un obrero artesano, que es una subclase trabajadora que a partir de 1780-1750 tiende a desaparecer. En, en cambio, va a surgir los que son los obreros, los trabajadores de la fábrica. Abajo vemos unas diapositivas de una familia de burgueses y una familia de proletarios. A unos la riqueza, como podéis ver, va pareja a su vida social, económica, familiar, y los otros la carencia, la malnutrición, las enfermedades, es lo que les rodea en su día a día. También vamos a ver otros cambios drásticos en esta primera revolución industrial, como es la revolución demográfica y la revolución agrícola. Normalmente se estudian porque van parejas, acontecen prácticamente a la vez y son la antesala de lo que más tarde vamos a ver como primera revolución y segunda revolución industrial. Lo que más destacaría de esta revolución agrícola sería el aumento de los cultivos a nivel extensivo, es decir, cultivos donde antes se cultivaba y pastaban los animales libremente, sin propietarios y enriqueciéndose esos pequeños ganaderos o agricultores, ahora pasan a manos de grandes terratenientes y latifundistas. Como podéis ver aquí, en la tercera característica, perdón, en la cuarta característica, se incrementa y fomenta la propiedad privada del campo. Se pasa de pequeños propietarios, de varios pequeños propietarios, por ejemplo, de un latifundio, a un gran propietario. El sistema que se va a implementar es el sistema Norfolk, que donde se sustituye el barbecho por plantas forrajeras para el ganado. Las mejoras, la modificación de las tareas, las segadoras, sembradoras, etcétera, mejoran la productividad. Los nuevos cultivos como el maíz. Aquí podemos ver en estas diapositivas la rotación que va a haber en los campos. El primero va a ser trigo, que nos dará pan, después nabos, que será alimento para el ganado. A los nabos les sigue la cebada y finalmente el trébol, que va a ser también de nuevo alimento para el ganado, igual que los nabos. La evolución de la población inglesa, como podéis ver, de 1630 a 1800, donde la población es ascendente de un 22% a un 10%. Sin embargo, la tasa de la mortalidad baja por la innovación a nivel químico, de farmacológico, etc. Y la tasa de natalidad se establece, se encaja.
También vamos a ver en este apartado las primeras máquinas de industria que se adaptan al campo, ¿no? En esta primera revolución industrial. Como ya hemos visto, el cambio de producción manual y artesanal va a pasar a la industrial. Se produce más a gran escala, es más barato, se necesita menos fuerza animal y sin embargo se produce más barato, más rápido y con más beneficio. La energía humana y animal pasa a energía hidráulica y la máquina de vapor. Esto es muy importante porque el tema de la máquina de vapor, el mecanismo que inventa James Watt, que es el inventor que hemos visto en clase, va a pasar a diferentes, o sea, va a ser utilizado en diferentes sistemas, como son las fábricas, como es la combustión o el motor en trenes, en barcos de vapor, etcétera. El combustible de esta máquina de vapor va a ser el carbón, como ya hemos visto en clase. También en el sistema fabril y como hemos dicho también muchas veces y lo hemos repetido, en las fábricas de hilado y tejido de algodón. A nivel de estrategias comerciales, la siderurgia va a desarrollar un sector clave, ¿no? En esta primera revolución industrial. Se van a producir herramientas, máquinas, piezas, etcétera. También a la par va la industria pesada, con sus nuevos procesos y hornos. Igualmente se usa el carbón de coque en este caso, que es un carbón destilado, no justo el que se extrae de la mina, sino va con un proceso de destilación para que la combustión sea más duradera, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes que acabamos de describir en la teoría, tenemos en la primera el esquema de la máquina de James Watt, de la máquina de vapor, donde en una caldera de agua caliente el vapor se condensa. Ya sabéis que el vapor ocupará siempre el doble o el triple, en su estado ocupará el doble o el triple que el líquido. Este vapor se deja escapar hasta que llega el pistón mueve la biela el balancín y el balancín hace que la rueda gire. Esta rueda gira, rota con sus poleas y estas poleas a la vez activan unos mecanismos que van distribuidos en todas las fábricas y hace que todas las máquinas estén funcionando. Todo esto, como sé que el tema de los nuevos inventos y las nuevas innovaciones a algunos de vosotros se os atraganta, lo vamos a volver a ver en clase. Pero por favor, lo único que os pido es que apuntéis esas dudas que tengáis para que directamente en clase las veamos. Igualmente pasa con la producción de acero del siglo XVIII, donde se va a utilizar el carbón, como hemos dicho, y los famosos hornos de coque y se pasará a otros tipos de energía, como el gas natural, etc. El tercer punto que vamos a ver después del tema del maquinismo, que es lo que acabamos de ver con las fábricas, ¿no? Y la tendencia que se tiene a utilizar la máquina de vapor y los grandes inventos en todos los tipos de industria, a esto la consecuencia económica, social directa es una nueva forma de pensar, que se llama capitalismo, basado en una doctrina económica. Este punto lo vamos a desarrollar directamente en clase y lo único que os pido es que repaséis, que tengáis claros los conceptos teóricos y como ya sabéis, resolvemos dudas en clase. Gracias, hasta luego.